Muchos me preguntan cómo he hecho para aprender los idiomas, ya no de tan joven, de niño o adolescente, sino ya de adulto, pasado los 30. ¿Cómo le hice? Y sobre todo la pregunta que más se repite es ¿cuánto tiempo toma aprender un idioma? Y estoy seguro que en ningún lado en internet vas a encontrar una respuesta como esta. El nivel que tengo actualmente de alemán no es un nivel mega alto, tampoco creo que es un nivel bajo, creo que es un nivel intermedio alto. Con este nivel puedo hacer cualquier cosa en el país, me puedo comunicar sin ningún problema, puedo hablar de cualquier cosa. Con este nivel de alemán uno creo que ya se puede considerar fluente, o ¿cómo se dice? Sí, fluente en el idioma e independiente, que es lo más importante. En el Instituto de Idiomas de la Universidad Pacífico en Lima hice 77 horas de clase. En el Goethe Institute en Lima, Perú, hice 180 horas de clase. En la Escuela de Idiomas Tandemschule, acá en Colonia, en la ciudad Colonia de Alemania, hice 514 horas. En la Escuela de Idiomas Speak Easy, acá en Colonia, 80 horas. Y en la VHS, que es la única escuela pública acá en Alemania, 128 horas. En la Escuela de Idiomas Online Lingoda hice más o menos 25 horas de clase. Y tareas en la casa, 150. Todo esto yo lo meto dentro de este papel gramática porque considero que toda mi experiencia de aprender el idioma en escuela siempre estuvo alrededor de la gramática. Entonces estoy metiendo todas las horas de clases que llevé dentro del grupo gramática porque así lo considero. Las tareas las he calculado como cada vez que yo fui a clases, media hora al día más o menos. Esto es muy relativo, este punto es muy difícil de traquear porque hubo días que hacía 4 horas de tareas y hubo días que no hacía nada. El total son 1154 horas de contacto con la gramática en alemán. Escuchar me refiero a cuántas horas he pasado escuchando el idioma. Escuchar solamente, sin hablar. O sea, solo escuchar. Porque evidentemente cuando uno habla con personas también está escuchando. Ahí también hay un ejercicio de escucha. Eso lo voy a meter en otro grupo. Acá les voy a mostrar cuántas horas he pasado solamente escuchando sin hablar. Podcast YouTube 960 horas, audiolibros 112 y películas 150. Todo esto está totalmente traqueado porque escucho podcast con una aplicación que se llama Google Podcast y cada vez que termino un capítulo marco los capítulos como reproducidos, entonces puedo saber exactamente cuántas horas he escuchado. Igual yo creo que esto es muchísimo más. Estoy tratando de ser muy conservador. Estoy más o menos considerando que desde hace 1 año y medio escucho 2 horas al día promedio. Audiolibros, eso empecé hace muy poco, hace 6 meses, 7 meses y más o menos le he estado dando, no sé, 40 minutos al día, a veces 1 hora, a veces 2 horas, a veces nada, pero promedio 40 minutos, 1 hora al día, aprox, y también lo tengo traqueado. Películas, 150 horas. Esto quizás se me pase alguna película, pero más o menos es así, entre películas y series. 1222 horas que he dedicado a escuchar el idioma y solamente escucharlo. Acá he querido escribir solamente la lectura extensiva. ¿Qué cosa es la lectura extensiva? Es la lectura donde uno lee lo que le provoca, agarras una novela, una revista, un cómic, lo que sea, y te tiras en el sofá
Te tiras en el sofá o en tu cama y te pones a leer por puro placer, por puro gusto, sin prestar atención a las estructuras gramaticales o sin tratar de estudiar el idioma, simplemente disfrutando la lectura como si fuese una película. Lectura intensiva, leer un artículo, por ejemplo, y analizarlo o tratar de aprender todo el vocabulario y intentar a través de la lectura estudiar el idioma, eso no me gusta, no lo he hecho. Si lo he hecho, lo hice durante clases y no lo tengo traqueado. Acá no vamos a hablar de horas porque no tengo cómo mostrar las horas que le he dedicado a aprender vocabulario. Definitivamente ha sido tiempo. A lo que sí le he hecho un seguimiento es a cuántas palabras he aprendido. Hasta acá, estas tres primeras, esta y esta, han sido, me he sentado a aprender vocabulario de memoria o mientras estaba en el bus, en el metro o donde sea, pero he tenido que prestar atención y me he puesto a aprender vocabulario de memoria. Y la siguiente es más extensiva, es decir, no he hecho un esfuerzo por aprender, sino lo que he hecho es leer y pues ahí he ido aprendiendo vocabulario mientras leo también. Todo esto lo tengo traqueado. Evidentemente se salen de control algunas cosas, por ejemplo, he visto muchas películas, ¿no? Ahí también he aprendido vocabulario, pero no tengo cómo hacer un seguimiento de qué palabras. ¿Hay cómo hacerlo? Sí hay cómo hacerlo, pero yo no lo he hecho, no tengo un seguimiento de qué palabras he aprendido a través de películas. Cuando uno habla con gente también aprende vocabulario. Eso tampoco lo tengo traqueado. Entonces solamente vamos a hablar de estas. Acá con listas aprendí 1000. Esto fue en la época en la que iba a clases. Flashcards aprendí 2000. Martín, ¿y cómo sabes que aprendiste 2000 palabras con flashcards? Porque tengo ahí las tarjetas. Entonces, si cuento todas las tarjetitas que hice, tengo 2000 tarjetas escritas a mano y aprendidas de memoria. Anki, una aplicación que sirve para aprender vocabulario. Con eso aprendí unas 2000 también, ¿no? Ahí hay unas 5000 palabras. Y lectura, también leo no solamente el libro, sino leo con un app que me ayuda a hacer seguimiento de todas las palabras que sé. Si no saben qué app es, se llama Link, es de Steve Kaufmann, es muy buena, es un poco difícil de usar, para eso he hecho un tutorial, si quieren lo ven, pero con eso yo tengo un traqueo de todo mi vocabulario. Con lectura he aprendido más o menos 3500. Las palabras que he aprendido acá son familias de palabras. Es decir, nunca aprendí las conjugaciones, sino yo aprendí el infinitivo, ¿no? En vez de aprendí el verbo jugar. Y por ende ya sabía jugado, jugábamos, jugaste, jugué, ¿no? Como todo eso no aprendía cada palabra, sino aprendía los infinitivos o las familias, los núcleos. Entonces esos son como núcleos. Acá con la lectura, el app te cuenta las palabras de manera individual. Según el app, tengo más o menos 33.000 palabras que sé. O sea, puedo reconocer en lectura al menos 33.000 palabras individuales, que yo calculo que esos son unas 9.000 familias de palabras. Hablar uno a uno, conversaciones uno a uno. Hay una persona al frente mía y yo, y separamos una hora para hablar, horas de conversación. Tándem lo tengo controlado porque fueron pocas horas, fueron 12. Solamente fue con una persona que es una amiga mía que estaba aprendiendo español, es una chica alemana. Clases que yo tomé con Italki y Lingoda de 1 a 1, 15. No muchas, ¿no? Y otros, acá podría poner 75. Acá entra, por ejemplo, reuniones que tuve en el trabajo en la oficina donde estaba, donde teníamos que ver un proyecto, entonces teníamos una reunión de 1 hora, 1 a 1. Casi siempre mis reuniones eran 1 a 1. Y tengo una psicóloga, con ella hablo en alemán, entonces también está metido acá. Y algunas otras cosas que he hecho 1 a 1 con algunas otras personas. 102 horas. 102 horas de conversaciones 1 a 1. Hablar en sentido de interacción. Me refiero a todas aquellas conversaciones, interacciones que he tenido en la calle, cuando voy a comprar pan, hablar con mi suegra sobre algo, con mi esposa, que es alemana, que no son conversaciones 1 a 1, sino son más interacciones. Esto yo lo considero una habilidad totalmente distinta, porque en las conversaciones 1 a 1 desarrollas una habilidad para producir verbalmente, o sea, expresarte oralmente.
Pero eso es muy distinto a cuando viene alguien y te pregunta algo sin ningún contexto. O, por ejemplo, cuando estás en reuniones en grupo. Acá estarían reuniones en grupo también, donde no necesariamente se habla de un tema, sino de varios temas a la vez. La interacción yo la considero un poco aparte, un poco distinta que el uno a uno. Y esto es algo que mucha gente no diferencia, ¿no? Es una habilidad que hay que desarrollar. En mi caso, yo cojeo muchísimo de esto, por ejemplo. Tengo muy buen nivel para hablar uno a uno, pero me falta mucho todavía interacción, ¿no? Hay gente que conozco que es muy buena interactuando porque siempre estuvo en la calle, estuvo todo el tiempo en contacto con la gente en la calle, pero es muy incapaz de profundizar en los temas porque no ha leído, porque no ha escuchado de otras cosas. Entonces son habilidades y hay que ir fortaleciendo todas, pero siempre tienes algunas de las cuales cojeas. Evidentemente, ni esto tengo cómo medirlo. Esto es como muy aproximado, esta hoja, pero yo creo que unas 1095, tomando en cuenta que hablé más o menos 2 horas al día. Más o menos, ¿no? Es muy difícil de saber, pero ¿por qué el primer año y medio separo del mi segundo año y medio? Porque el primer año y medio fue el año donde yo tuve que trabajar, donde yo estuve en una oficina, donde yo hablé siempre con mi esposa en alemán. Después de ese año y medio, cambiaron muchas cosas. El segundo año y medio he tenido 49 horas. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Después del año y medio pasaron muchas cosas. La primera es, yo dejé el lugar donde estaba trabajando y decidí empezar a trabajar desde casa. Tenía ediciones que hacer y el canal de YouTube seguía subiendo y dije, yo prefiero crearme un entorno en mi vida en torno a mi hija. Quiero estar con mi hija, quiero estar con mi familia y además creo que puedo ganar mucho más dinero desde casa que en la calle. Esa fue mi situación. Así que decidí venirme a la casa. También el nacimiento de mi hija hizo que volteemos al español porque queremos enseñarle muy bien español a mi hija. Así que empezamos a hablar en español. Y la tercera situación ha sido la del coronavirus. Entonces, con el coronavirus, mi contacto con la gente en la calle este año y medio ha sido pero muy escaso. Antes visitábamos amigos todo el tiempo, pero con hija y con coronavirus, la verdad es que todas las reuniones casi se acabaron. Quizás esto es un poco más. Estoy tratando de ser conservador. Esto hace un total 1144 horas. ¿Me quiero quedar ahí? No, para nada. ¿Quiero aumentar esto? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hago? Ir a buscar, digamos, interacción en la calle. Eso claro que lo quiero hacer, es algo que me hace falta. Pero estamos en coronavirus, entonces eso lo hace muy difícil. No es imposible, pero prefiero, hasta que las cosas se terminen de calmar, seguir apostando por leer y escuchar. Entonces ahorita lo que más hago es leer y escuchar. Escribir, cero. Nunca he tenido mucho interés por escribir. No es una cosa que me divierta, no me gusta. En algún momento tengo que aprenderlo, pero por ahora mi manera de aprender a escribir mejor es cuando por alguna razón tengo que escribir con alguien por WhatsApp o mails. No es un skill o una habilidad que quiero desarrollar ahora mismo. 3.742 horas. 3.742 horas. Que si lo ves de otro lado, son 5 meses. Es decir, es como que yo de ahora en adelante me ponga a estudiar y no pare, no duerma, no coma, no haga nada hasta dentro de 5 meses. Es muchísimo tiempo el que he invertido en este idioma y aún no considero que tengo un nivel alto. Hay otra gente, no sé si son superdotados, que aprenden el idioma así. Pues yo no. Yo soy el peor. Me desconcentro, me distraigo, me cuestan entender a las cosas, tengo una memoria pésima y no hay un truco, no hay un atajo. Mucha gente vive pensando que ¿cuál es la manera de aprender más rápido? Hay maneras y técnicas para hacerlo de una manera más eficaz, sí, para que no gastes 3.742 horas en vano, pero yo diría que sea la técnica que sea, uses la estrategia que uses, siempre vas a necesitar tiempo. Y en mi caso han sido 3.742 para llegar a un nivel intermedio alto. ¿Cuánto me va a tomar llegar al nivel que realmente quiero, que es un nivel C2? No sé, probablemente el doble que esto. Y estoy dispuesto a gastar esas horas, claro que sí. Mientras más aprendo alemán, más me gusta, más entiendo, más
más quiero aprender. Claro, al inicio cuando ves estas horas dices, wow. Pero cuando va pasando el tiempo vas entendiendo que esas horas no necesariamente tienen que ser horas de dolor, sino pueden ser horas de placer. Y ahí está el cambio de chip. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿cuánto te toma? ¿Cuánto tiempo necesito para aprender alemán? Si ya estás haciendo esa pregunta, estás mal. Porque toma mucho tiempo. Y si tú estás preguntando para saber cuánto es lo mínimo que tienes que estudiar para aprender, ya estás mal ya. Es como cuando preguntas, ¿cuánto de nota necesito para pasar al examen? Ya estás mal ya. Ya lo vas a reprobar así. La pregunta tiene que ser, ¿cómo hago para invertir la mayor cantidad de tiempo y que no me duela? Y que no sea un tiempo de frustración, de pesadez. Hay un par de gráficos más. El 30% de las horas que yo empleé corresponden a estudio. Y el 70% de estas horas empleadas corresponde a usar el idioma. Usar. Este tiempo, si lo hubiese empleado en vez de estudiar en usar el idioma, pues no habría ninguna diferencia. Evidentemente ayuda a estudiar, no digo que no, y a veces es útil. Pero a mi modo de ver, esto pudo haber sido 10%. Yo hice 30% porque no sabía cómo hacerlo. Y al inicio, cuando tú no sabes por dónde empezar, claro, la primera idea es tengo que estudiar. Y estudié mucho. Pero yo estudié mucho y no vi resultados. Yo empiezo a ver resultados cuando empiezo a usar el idioma. Mis conclusiones con todo este ejercicio y toda esta data y toda esta analítica son 3. Primero, un idioma requiere tiempo. Algunos requieren más que otros. El segundo es usar es mayor a estudiar. Usar el idioma me funciona más que estudiarlo. No quiere decir que estudiar esté mal. Yo he estudiado y me sirve estudiar y funciona estudiar, pero a mi modo de ver es mucho más eficiente a largo plazo usar el idioma. Y el número 3... Número 3 es cómo usar el tiempo, porque necesitas de mucho tiempo. ¿Cómo usarlo? Para mí la respuesta es usar el tiempo como a ti te plazca. Si tú usas el tiempo con cosas que no te gustan, pues son muchas horas, vas a desistir, te vas a cansar. Se me acabó la batería, pero miren todo lo que he montado acá para hacer este maldito video. La cámara está apoyada en un balde de Lego, y un farol ahí, en fin. Acá tengo mi monitor, con esto monitoreo la cámara. Esta es la cámara con la que estoy grabando los dibujos. Acá están los dibujos, con esto monitoreo. Hay que invertir mucho tiempo y hay que invertir mucho tiempo no solo estudiando sino usando el idioma. Es la única manera de aprender. La pregunta no es cómo dedicarle menos tiempo. Esa no es la pregunta y esa es la pregunta que todo el mundo hace. ¿Cómo dedicarle menos tiempo al idioma? No. ¿Cómo hago para aprender más rápido? No es la pregunta que te tienes que hacer. La pregunta es ¿cómo hacer para que no duela? ¿Cómo hacer para que el idioma no sea algo pesado? ¿Cómo hacer para aprender para invertir todo ese tiempo casi sin darme cuenta? Y la respuesta es, en mi caso, es buscar que ese tiempo sea placentero. Si ese tiempo es pesado, no vas a poder con tantas horas. Pero si ese tiempo es placentero, si te divierte, si te genera interés, si te genera curiosidad, si es un tiempo que tú lo disfrutas, no solamente vas a llevar 3.700 horas, vas a querer llevar más. Porque te gusta. Hago lo que me gusta y busco cosas que me gustan, pero en el idioma. Es la única manera de poder dedicarle tanto tiempo y ser tan constante. Si es algo que no te gusta hacer, no vas a durar. Me gustaría saber más o menos cuáles son tus números, qué es lo que quieres hacer con el idioma. No sé, me gustaría que me escribas y me cuentes un poco de ti, para saber también en qué andan ustedes con sus idiomas, qué están haciendo y qué es lo que más les gusta, lo que más les funciona. Nos vemos, chao.